Antes de empezar a contarles esta locura que viví, me gustaría saber desde dónde me están leyendo para sentir que no estoy hablando sola en este foro. Comenta aquí abajo tu ciudad y no olvides suscribirte para no perderte cómo terminó todo esto, porque lo que pasó hoy me cambió la vida para siempre y todavía me cuesta creer que sea real. Todavía me tiemblan las manos mientras escribo esto porque parece que finalmente me ha caído la ficha después de tantos meses tragando saliva y fingiendo que era invisible en esa mansión enorme de los Montoya. Hoy fue el día en que pensé que mi vida se terminaba de verdad. El día en que el peso de todo lo que oculté casi me aplasta contra ese suelo de mármol blanco que pasaba horas encerando hasta que la espalda me gritaba de puro dolor físico. Me desperté a las 5 de la mañana en esa habitación pequeña y húmeda de los fondos, sintiendo ese olor a humedad rancia que nunca sale de las paredes. Y lo primero que hice fue mirar la foto de mi hijo, Tomás, que es la única razón por la que no me he rendido todavía. Mi cuerpo se sentía como si fuera de plomo. Cada articulación me reclamaba por el esfuerzo del día anterior. Pero me levanté porque las cuentas no esperan y el medicamento de mi madre en la clínica cuesta una fortuna que apenas imagino cómo pagar a fin de mes. Me puse el uniforme bien planchado, esa tela barata que pica en la piel todo el día, y caminé hacia la casa principal sintiendo el rocío helado en los pies, tratando de mentalizarme de que sería solo otro día de sí, señora, para no perder la cabeza. Cuando entré en la cocina, el silencio de la casa era ese tipo de silencio que parece que esconde algo, una presión en el aire que ya había aprendido a identificar después de tanto tiempo trabajando para gente de mucha plata que cree que el mundo les pertenece. Empecé a preparar el café, sintiendo el calor de la máquina y el olor fuerte de los granos. Mientras organizaba las flores en la mesa central del salón, un arreglo que me tomó casi una hora dejar perfecto, sabiendo que cualquier pétalo fuera de lugar sería motivo de queja. Mis manos estaban ásperas por el uso constante de productos de limpieza, y miraba esas uñas cortas y maltratadas, pensando en cómo la vida es injusta con quienes realmente cargan el peso de todo el trabajo sucio, mientras otros solo disfrutan sin saber quién armó el escenario. No sabía que, en cuestión de minutos, esa paz forzada sería destrozada por un grito que todavía me retumba en los oídos y que cambiaría el rumbo de mi historia de una manera que ningún guión de cine podría explicar con tanta crueldad y dolor. La señora Isabela bajó las escaleras con ese paso seco. El ruido del tacón golpeando el mármol parecía un disparo en cada escalón. Y sentí que el estómago se me hacía un nudo, porque ella nunca bajaba temprano, sin estar furiosa por alguna nimiedad. Ni siquiera me miró a la cara. Simplemente pasó por mi lado exhalando un perfume carísimo que hasta daba mareo. Y fue directo a la vitrina donde guardaba esas piezas decorativas que cuestan más que mi casa entera allá en la periferia de la ciudad. Yo seguía acomodando las flores, tratando de no respirar muy fuerte para no ser notada. Pero su grito vino como un latigazo que me cortó la respiración. ¿Dónde está el águila de cristal? Me detuve en seco. Sentí que la sangre se me iba del rostro y mis manos empezaron a sudar frío porque sabía perfectamente de qué hablaba. Una pieza pequeña, pesada y fría que yo misma había limpiado anoche. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en rabia. Esos labios pintados de rojo intenso temblaban de furia y empezó a acusarme de una manera que nunca voy a olvidar, llamándome ladrona delante de cualquiera que quisiera oírla en ese salón inmenso. Intenté explicarle, intenté decirle con mucha calma que yo no había tocado la pieza más que para quitarle el polvo. Pero ella no quería oír la verdad, quería un culpable para descargar la frustración de una vida vacía. La humillación fue física. Sentí como si me estuviera golpeando con cada palabra. Cada insulto era un tajo a mi dignidad. Y yo miraba hacia los lados viendo a Rosario y a Lucía espiando desde la cocina con caras de terror absoluto. Fue allí
donde sentí el peso real de mi clase social, el peso de no ser nadie en una casa donde un objeto de adorno vale mucho más que el ser humano que limpia la suciedad ajena todos los días. Estás despedida, lárgate de aquí ahora mismo, eres una nada, no. Pasas de ser una ladrona de quinta categoría que se aprovecha de la confianza que le damos, gritaba ella, y su voz subía de tono de una forma que hería. Me mantuve de pie, con las piernas temblando como gelatina, pero con la espalda recta porque sabía que no había tomado nada, y la educación que mi madre me dio con tanto esfuerzo no permitía que me humillara así. Le pedí que revisara mis cosas, que llamara a la policía si quería, pero se negó diciendo que no quería ensuciarse las manos con alguien de mi calaña y que debería agradecer que no me mandaba a la cárcel. El silencio que siguió fue el más doloroso de mi vida, un vacío donde veía mi futuro desmoronándose, pensando en los medicamentos de mi madre y en la leche de Tomás que no tendría cómo comprar. De repente, Rosario, la cocinera, dio un paso al frente con el rostro rojo y la voz fallándole, pero tuvo la valentía que nadie más tuvo en ese momento de tensión que cortaba el aire como si fuera de cristal roto. Señora, la pieza. Yo vi que usted se la llevó al comedor pequeño anoche cuando llegaron los invitados de la cena, dijo, casi en un susurro, pero fue suficiente para que el mundo dejara de girar por un segundo. La señora Isabela se congeló. La mano que me señalaba se quedó en el aire y soltó un suspiro de desprecio, como si Rosario estuviera loca, pero el ambiente ya había cambiado de forma irreversible para todos nosotros. Ella fue hacia el otro salón, bufando de rabia, y volvió segundos después con la bendita águila en la mano. Y su rostro no tenía ni una gota de vergüenza o arrepentimiento por haberme destrozado. En lugar de pedirme disculpas o decir que se había equivocado, simplemente golpeó la pieza contra la mesa con desdén y me dijo que podía terminar mi turno, pero que esta sería mi última semana de trabajo allí. Sentí unas ganas inmensas de gritarle que la que no aceptaba quedarse ni un minuto más era yo, pero la imagen de Tomás pidiendo comida en casa me vino a la mente y simplemente agaché la cabeza. El sabor de mi propio orgullo siendo pisoteado era amargo como la hiel, y sentí una lágrima caliente correr por mi mejilla mientras agarraba el trapo de nuevo, sintiendo que mi alma estaba herida de muerte. Lo que yo no sabía, lo que nadie allí imaginaba, era que el señor Sebastián, su esposo, había llegado de viaje mucho antes y estaba parado en la sombra del pasillo mirando todo. El señor Sebastián siempre fue un hombre de pocas palabras, pero tenía una mirada que parecía atravesarte el pecho, una forma de observar las cosas que me daba escalofríos porque sabía que él veía la verdad absoluta. Esa mañana, después de que la tormenta pasó e Isabela subió a su cuarto con aires de grandeza, me fui al jardín a tratar de respirar un poco de aire limpio, sintiendo que el pecho me estallaba. Me senté en ese banco de madera vieja donde solía pasar mis descansos de 10 minutos, mirando un nido de pájaros en la copa de un árbol, y me puse a pensar en el gran secreto. Yo sabía quién era Sebastián de verdad, mucho antes de que se convirtiera en este empresario poderoso, y el hecho de estar allí limpiando su casa mientras ocultaba que él tenía un hijo, me quemaba. Lo conocí hace muchos años, cuando no tenía nada más que un sueño y una sonrisa que me hacía creer que la vida era un lugar donde valía la pena luchar. Pero la vida nos separó. No quería ser la mujer que aparece para arruinarle la vida a un hombre rico exigiendo cosas. Así que guardé el secreto. Trabajé en empleos horribles y crié a Tomás sola con la ayuda de mi madre. Pero el destino es algo muy caprichoso, y cuando surgió la vacante para trabajar en esa mansión específica, algo me dijo que necesitaba ver con mis propios ojos si el hombre que amé seguía vivo. Y lo que vi esa mañana, mientras él me miraba de lejos con una expresión de profunda tristeza por lo que su esposa me hizo,
Fue la señal de que la verdad iba a salir. La tarde fue pasando muy lenta. Cada hora parecía tener una eternidad. Y yo trabajaba como un robot, sintiendo el cansancio acumulado en las piernas y un dolor de cabeza que me hacía latir las sienes. Evitaba pasar cerca de Isabela, que estaba dando órdenes a gritos como si nada hubiera pasado, preparando un té para sus amigas ricas como si fuera una santa descendida del cielo mismo. Lucía me llevó a un rincón y me dijo que el señor Sebastián había pasado la tarde encerrado en el despacho con el abogado personal y que se oían gritos y discusiones muy fuertes. Sentí un calafrío recorrer mi espalda, una intuición de que algo grande iba a pasar, pero no podía concentrarme en nada que no fuera el miedo de ser echada a la calle sin un solo centavo. El sol empezó a bajar, pintando el cielo de un rojo que parecía sangre, y el reflejo en los vidrios de la mansión le daba un aspecto de castillo embrujado. Pero mi realidad era el balde de agua sucia. En esa hora, Mateo, el hijo de ellos, apareció en la cocina buscando algo de tomar. Él es un chico con un corazón de oro, totalmente diferente a la madre que lo crió. Él tiene exactamente la misma forma de los ojos que mi hijo Tomás, y me preguntó si estaba bien con una voz tan cargada de empatía que casi me hace romper en llanto otra vez. Se quedó ahí un rato, apoyado en la mesada, diciendo que no estaba de acuerdo con la maldad de su madre y que lo sentía mucho. Y ahí vi que había luz en esa familia. Terminé de limpiar la biblioteca, un lugar lleno de libros que nadie abría jamás, donde el olor a polvo y cuero se mezclaba con mi cansancio, y me quedé mirando una foto de Sebastián cuando era joven. Tenía el mismo brillo en los ojos que tiene mi pequeño Tomás cuando se ríe, esa curiosidad pura que el mundo todavía no ha logrado corromper, y sentí una nostalgia que me dolía. Estaba ahí perdida en mis pensamientos cuando la puerta se abrió muy despacio y él entró solo, cerrando detrás de sí con un silencio que hizo que mi corazón se detuviera de golpe por el susto. No dijo nada por un buen rato, solo se quedó ahí parado observándome fijamente y sentí que estaba leyendo mi alma y viendo cada cicatriz que los años de pobreza dejaron en mi piel. Valentina, dijo mi nombre con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo del pasado, y sentí un escalofrío que me recorrió toda la vida porque hacía años que no oía mi nombre así. Dio un paso al frente, la luz de la lámpara iluminando solo la mitad de su rostro cansado, y me pidió disculpas por lo que su esposa me había hecho en el gran salón de mármol. Le dije que no hacía falta, que ya estaba acostumbrada a que me trataran como si no tuviera sentimientos, pero él me cortó con un gesto firme de la mano y me dijo que no. Él insistió en que nadie debería acostumbrarse jamás a la injusticia de ser pisoteado por tener menos dinero, y fue entonces cuando vi que en su mano tenía una carta muy vieja y arrugada. Se acercó un poco más a mí. Podía sentir el calor de su cuerpo y el olor de su perfume que me recordaba a otras épocas mejores, y me preguntó por qué nunca lo busqué. Mi corazón se disparó a 1000 por hora. Sentí que el despacho daba vueltas y me di cuenta de que el secreto que guardé por 7 años estaba a punto de explotar finalmente allí. Miré al hombre que ahora era mi patrón, pero que en el fondo seguía siendo el mismo Sebastián que me prometió el cielo, y vi que la carta era la que escribí. El aire me faltó por completo, el peso de ese papel parecía mayor que toda la estructura de la mansión, y entendí que ya no podía seguir huyendo de la realidad que nos unía. Yo miré aquel papel en su mano y sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, una sensación de vértigo tan fuerte que tuve que agarrarme de la estantería de libros para no caer. Esa carta era mi desahogo más íntimo, escrita en una noche donde no tenía ni para la leche del niño, y él la estaba leyendo con una cara de haber recibido un golpe. ¿Por qué, Valentina? ¿Por qué me ocultaste algo tan grande como un hijo?, me preguntó con la voz rota, y yo sentí una rabia inmensa mezclada con el dolor de todos estos años de soledad.
Le grité que él se había convertido en un extraño intocable, que yo no era más que una sombra en su mundo de lujo y que tenía miedo de que me quitaran lo único que tenía. Empecé a hablar sin parar, soltando todo el veneno y la tristeza que acumulé, contándole de las noches de frío y de cómo tuve que mentirle al niño diciéndole que su padre era un héroe. Vi cómo Sebastián se derrumbaba en su silla, escondiendo la cara entre las manos y llorando como un niño pequeño, algo que jamás pensé ver en un hombre de su posición social tan alta. Yo sentía un placer amargo al verlo sufrir un poco de lo que yo sufrí, pero al mismo tiempo quería abrazarlo porque el amor que sentí por él nunca murió del todo. Mientras estábamos en ese clímax de emociones, la puerta se abrió de golpe y entró Isabela, con los ojos fuera de las órbitas y la cara desfigurada por la sospecha y el odio. Ella nos miró, vio mis lágrimas y la desesperación de su marido y empezó a insultarme de nuevo, diciendo que yo era una prostituta y una oportunista que quería robarle su herencia. Pero Sebastián se levantó con una furia que nunca le había visto, le gritó que se callara y le lanzó la carta sobre el escritorio para que viera la verdad de una vez. El rostro de Isabela pasó del rojo al blanco en un segundo. Leyó los nombres y las fechas y se quedó muda, dándose cuenta de que su mundo perfecto de apariencias se acababa. Empezó a reírse de forma histérica, diciendo que el análisis de ADN diría que soy una mentirosa. Pero Sebastián le dijo que él sabía perfectamente que ese hijo era suyo por los ojos. Fue en ese momento que Mateo, el hijo de ellos, entró a la biblioteca y se puso a mi lado sin decir una palabra, simplemente dándome el apoyo que su propia madre me negaba. Isabela intentó jalarlo del brazo para sacarlo de ahí, pero el chico se soltó y dijo que ya estaba harto de sus mentiras y de su desprecio por la gente humilde. Sebastián llamó al doctor Rodrigo y le pidió que redactara los documentos de reconocimiento de paternidad de inmediato, sin importar lo que Isabela dijera o hiciera para impedirlo legalmente. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Sentía que el aire volvía a mis pulmones después de mucho tiempo, pero el miedo a lo que vendría después todavía me tenía el corazón en un puño. La noche en la mansión fue un infierno de gritos que venían del piso de arriba, donde Isabela destruía todo lo que encontraba a su paso mientras Sebastián se mantenía firme en su decisión. Yo me fui a mi cuarto en los fondos, empaqué mis pocas pertenencias en una bolsa de plástico y me quedé sentada en la cama esperando que amaneciera para irme de allí. Lucía entró a verme y me abrazó llorando, diciendo que ella siempre supo que yo era alguien especial y que Dios finalmente estaba haciendo justicia con mi vida y la de mi hijo. No pude dormir ni un minuto imaginando la cara de Tomás cuando viera a su padre por primera vez y rezando para que la maldad de Isabela no lograra hacernos más daño del necesario. Al amanecer, Sebastián estaba esperándome en el jardín, con ojeras profundas, pero con una determinación en la mirada que me dio mucha seguridad para lo que venía en ese día histórico. Me dijo que había comprado un departamento para mí y para mi madre cerca de la clínica, y que a partir de ese momento no me faltaría nada ni a mí ni a nuestro pequeño hijo. Yo le dije que no quería su dinero para mí, que solo quería que Tomás tuviera un padre presente y que mi madre no muriera sin la atención médica que tanto necesitaba con urgencia. Subimos al auto de lujo y fuimos hacia mi barrio, ese lugar lleno de baches y basura donde yo vivía escondida del mundo que ahora me abría las puertas de par en par. Cuando llegamos a mi calle, todos los vecinos salieron a mirar el auto brillante que desentonaba con las casas de madera y ladrillo hueco, y yo sentí una mezcla de vergüenza y orgullo. Bajé del auto y vi a Tomás jugando con un camión de plástico viejo en el frente, y cuando me vio, corrió a mis brazos con esa risa que me cura todas las heridas. Sebastián bajó del auto muy despacio, temblando, y se arrodilló frente al niño, con lágrimas en los ojos, tocándole el pelo con una ternura que me rompió el corazón en 1000 pedazos.
El niño lo miró con curiosidad y le preguntó si él era el hombre de la foto que yo guardaba debajo de la almohada. Y Sebastián solo pudo asentir antes de abrazarlo, fuerte. Ese abrazo duró una eternidad, y en ese momento entendí que todos los suelos que limpié y todos los desprecios de Isabela habían valido la pena solo para ver ese encuentro de sangre y alma. Los vecinos murmuraban, pero yo solo tenía ojos para ellos dos, dándome cuenta de que la justicia divina a veces tarda mucho en llegar, pero cuando llega lo hace con una fuerza imparable. Sebastián prometió que nunca más estaríamos solos y que se encargaría de que Isabela pagara legalmente por cada difamación y cada intento de ocultar la existencia de un ser humano tan puro. Llevamos a Tomás a comer y el niño no paraba de hablarle, contándole de sus dibujos y de sus sueños, y vi cómo Sebastián recobraba la vida que había perdido en esa mansión fría. Sin embargo, Isabela no se quedó de brazos cruzados y esa misma tarde envió a un grupo de abogados a mi casa para intentar intimidarme y hacerme firmar un papel renunciando a todo derecho. Me dijeron que si no aceptaba el dinero que me ofrecían, me acusarían de secuestro y de extorsión, usando sus influencias en el juzgado para quitarme la custodia de mi propio hijo Tomás. Yo los eché a gritos de mi casa, con una fuerza que no sabía que tenía, y les dije que podían traer al ejército si querían, pero que la verdad no se vende por monedas. Sebastián se enteró y llegó furioso, diciendo que el divorcio ya estaba en marcha y que Isabela perdería hasta el último centavo de su cuenta por intentar algo tan bajo. Pasamos los siguientes días en un hotel seguro, huyendo de los reporteros que ya habían olido el escándalo y rodeaban la mansión Montoya buscando la foto de la empleada con el hijo secreto. Era agotador ver mi nombre en las noticias, con gente inventando historias horribles sobre mi pasado, pero Sebastián me mantenía protegida y me decía que no leyera nada de lo que publicaban. El doctor Rodrigo trabajaba día y noche para blindar la seguridad de Tomás y para asegurar que mi madre tuviera el tratamiento en la mejor clínica privada del país sin interrupciones. Yo me sentía como en un sueño extraño, pasando de lavar platos a estar en una suite de lujo, pero mi mente siempre volvía al miedo de que todo se derrumbara. Isabela intentó un último recurso desesperado. Fue a la clínica donde estaba mi madre y trató de sobornar a los médicos para que dijeran que yo no era apta mentalmente para cuidar al niño. Por suerte, Sebastián ya había colocado seguridad en la puerta y la sacaron a rastras mientras ella gritaba, insultos irreproducibles que quedaron grabados en las cámaras de seguridad del hospital. Esas grabaciones fueron la prueba definitiva para que el juez dictara una orden de restricción inmediata contra ella, prohibiéndole acercarse a cualquiera de nosotros bajo pena de cárcel efectiva. Fue el principio del fin para ella, ver que su dinero no podía comprar la voluntad de todo el mundo y que su poder se desvanecía ante la evidencia de su propia locura. El juicio por la paternidad fue rápido gracias a las pruebas de ADN que Sebastián exigió de manera voluntaria, y el acta de nacimiento de Tomás fue modificada con el apellido Montoya finalmente. Ver ese documento con el nombre de mi hijo y el de su padre fue el momento de mayor paz que he sentido en mis 25 años de vida. Una victoria de la verdad pura. Isabela perdió el juicio de divorcio y tuvo que abandonar la mansión en menos de 48 horas, llevándose solo su ropa y sus joyas personales bajo la mirada de Lucía. Se dice que se fue del país llena de odio, pero para nosotros ella ya no existía. Era solo un fantasma de una época oscura que habíamos logrado dejar atrás con mucho esfuerzo. Mudamos a mi madre a una habitación hermosa, con vista al jardín en el nuevo departamento, y ver su sonrisa cuando Tomás le llevaba flores cada tarde era el mejor regalo del mundo para mí.
Sebastián venía a vernos todos los días, tratando de recuperar el tiempo perdido y construyendo una relación de confianza con el niño que me dejaba asombrada por su paciencia y amor. Yo decidí que no quería vivir de su fortuna sin hacer nada, así que empecé a estudiar administración para poder ayudar en la fundación que Sebastián creó para madres solteras trabajadoras. No quería olvidar nunca de dónde venía y quería usar mi experiencia para que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que yo pasé en esa mansión fría. Mateo se convirtió en el hermano mayor más protector del mundo, y ver a los dos chicos jugando fútbol en el parque me hacía pensar en lo caprichosa que es la vida al unirnos así. Él también se alejó de su madre al ver su verdadera cara, y encontró en nuestra pequeña familia el calor y la honestidad que nunca tuvo en los salones de mármol decorados con oro. La mansión Montoya fue vendida y Sebastián donó gran parte del dinero a hospitales públicos, queriendo limpiar el legado de su familia de toda la soberbia y el desprecio acumulado por años. Sentía que estábamos limpiando no solo el presente, sino también el pasado de mucha gente que sufrió bajo el mando de los Montoya antes de que yo llegara. A veces todavía me despierto en la noche con el corazón acelerado, creyendo que escucho los gritos de Isabela llamándome ladrona por el águila de cristal. Pero luego veo a mi hijo durmiendo. Miro mis manos y ya no tienen el olor a cloro y detergente, pero guardo las cicatrices con orgullo porque ellas me recuerdan que soy una sobreviviente y que no me rendí. Sebastián me pide a veces que le cuente historias de cuando Tomás era bebé, y lloro al ver su cara de arrepentimiento, pero entiendo que el perdón es lo único que nos hace libres. Hemos aprendido a vivir sin lujos excesivos, valorando más una tarde de juegos en el piso que cualquier joya cara que Isabela solía presumir con tanta arrogancia vacía. El doctor Rodrigo se volvió un amigo cercano y siempre nos recordaba que mi valentía al sostenerle la mirada a Isabela ese día fue lo que despertó a Sebastián de su letargo de años. Si yo me hubiera acobardado, si hubiera aceptado la culpa para no perder el empleo, hoy seguiría siendo una sombra limpiando los rincones de una casa llena de mentiras y desprecio. Pero algo en mi interior me dijo que ya era suficiente, que mi hijo no merecía una madre que se dejara pisotear por el miedo a la pobreza y al hambre de mañana. Y esa decisión, ese pequeño acto de dignidad en medio de la humillación, fue la llave que abrió la puerta de una vida que nunca me atreví a soñar en mis noches más oscuras. Inauguramos la fundación Dignidad para Ellas en el centro de la ciudad, y el día del corte de cinta vi a muchas mujeres con el mismo uniforme que yo usaba, mirándome con esperanza. Les conté mi historia, sin omitir los detalles de la águila de cristal ni los insultos de Isabela, para que supieran que la ropa que usamos no define el valor de nuestra alma. Sebastián estaba a mi lado, orgulloso, y Mateo y Tomás correteaban por el lugar recordándonos a todos por qué estábamos luchando con tanta fuerza en este nuevo proyecto de vida. Sentí que mi propósito en el mundo finalmente estaba claro, y que todo el dolor pasado servía de combustible para encender la luz en la vida de otras personas que sufren. A veces recibimos noticias de Isabela a través de terceras personas. Dicen que está sola y amargada, gastando lo poco que le quedó en juicios inútiles contra gente que ya no le teme. Me da pena pensar que alguien pueda elegir el odio por encima del amor de un hijo o la paz de un hogar, pero entiendo que hay corazones que son como el cristal. Se rompen y se vuelven pedazos cortantes que solo lastiman a quien intenta tocarlos. Y ella decidió romperse el día que eligió la soberbia sobre la justicia elemental de la verdad. Nosotros, en cambio, elegimos reconstruirnos con las piezas que teníamos, pegándolas con el pegamento del perdón y la paciencia mutua que nos tenemos cada día que pasa en nuestra casa. Tomás ya tiene 8 años y es un niño brillante que sabe que su madre fue una guerrera y que su padre es un hombre que supo reconocer sus errores a tiempo para cambiar.
No le ocultamos nada. Le contamos la verdad de manera que él pueda entender que el dinero no te hace mejor persona y que la honestidad es el valor más grande. Él dibuja mucho y siempre dibuja nidos de pájaros en los árboles, como aquel que yo miraba en el jardín de la mansión mientras esperaba que el mundo se acabara para mí. Dice que los nidos son los lugares más seguros del mundo porque están hechos de ramitas pequeñas que se mantienen juntas con mucho esfuerzo y cuidado constante de los padres. Sebastián y yo no nos hemos casado oficialmente todavía. Preferimos vivir el día a día sin la presión de los papeles, disfrutando de esta segunda oportunidad que la vida nos dio de forma tan extraña. Salimos a caminar por el parque como cualquier pareja normal, sin guardaespaldas ni autos de lujo, disfrutando de la brisa y de la libertad de no tener que fingir nada ante nadie. Me gusta ver cómo la gente lo trata ahora, no por su dinero, sino por la amabilidad que aprendió a cultivar desde que dejó de vivir en esa burbuja de cristal frío. Él dice que yo le enseñé a ver el mundo con los ojos del corazón, y yo le digo que él me enseñó que siempre hay tiempo para volver a empezar de nuevo. Mi madre falleció el invierno pasado, pero se fue tranquila, en su propia cama, rodeada de amor y sabiendo que su hija y su nieto estaban a salvo de la miseria y el desprecio. Fue el dolor más grande de mi vida, pero me queda el consuelo de que le di los mejores años de su vejez gracias a que no me callé cuando debía hablar fuerte. Ella me dijo antes de irse que estaba orgullosa de la mujer en la que me convertí y que siempre supiera que mi dignidad era mi corona de reina más valiosa. Sus palabras son mi motor cada mañana cuando me levanto para seguir trabajando en la fundación y para criar a Tomás con los mismos valores que ella me inculcó siempre. Mateo se graduó con honores y ahora trabaja con nosotros, encargándose de la parte legal de los casos de abuso laboral que recibimos a diario en la oficina de la Fundación. Es increíble ver cómo el hijo de Isabela se convirtió en el defensor de los humildes, rompiendo con toda la tradición de desprecio que su madre intentó imponerle desde la cuna. Él dice que la verdadera herencia que recibió de su padre no fue el dinero, sino la capacidad de cambiar de rumbo cuando te das cuenta de que vas por el camino equivocado. Tenemos una relación de hermanos muy fuerte y confío en él plenamente para que cuide el futuro de Tomás si algún día yo llego a faltar en esta vida. Hoy, mientras escribo esto, miro por la ventana de mi oficina y veo a una mujer joven cruzando la calle con un bolso gastado y el uniforme de limpieza bien puesto. Siento una conexión instantánea con ella y rezo para que tenga la fuerza de defenderse si alguien intenta pisotearla como hicieron conmigo en aquella mansión Montoya de mármol. Me dan ganas de bajar y decirle que no tenga miedo, que la verdad siempre sale a la luz y que ella vale mucho más que cualquier águila de cristal o joya cara. Pero sé que cada una tiene su propio camino y sus propias batallas, y que mi labor es estar aquí, con la puerta abierta, para cuando necesiten una mano. La vida es un ciclo extraño de injusticias y milagros, y yo soy la prueba viviente de que un post de desahogo puede ser el inicio de una revolución personal completa y absoluta. No sé qué nos deparará el futuro, pero lo que sí sé es que nunca más volveré a bajar la mirada ante nadie, por más poder o dinero que esa persona pretenda ostentar frente a mí. Mi historia es la historia de miles de mujeres que son invisibles en las grandes mansiones, pero que guardan en su interior una fuerza capaz de derribar imperios de mentiras con una sola palabra. Gracias por leerme, por dejarme soltar todo este peso que llevaba en el alma y por recordarme que, a pesar de todo, la bondad y la justicia todavía tienen lugar. La mudanza definitiva al nuevo apartamento fue como una desintoxicación del alma, un proceso donde cada caja que desempacaba me quitaba 1 kilo de encima de esa presión invisible que sentía en la mansión.
Me sorprendía a mí misma caminando por los pasillos sin pegarme a las paredes, sin pedir permiso para usar la cocina o para sentarme en el sofá a ver los dibujos animados con Tomás. Sebastián aparecía casi todas las noches, y al principio era raro verlo en un ambiente tan doméstico, sin el aura de patrón. Pero verlo lavar los platos después de la cena me hizo entender que él también estaba buscando su propia redención. Mi madre, desde su sillón nuevo frente al ventanal, lo miraba con una mezcla de sospecha y ternura, recordándole de vez en cuando que el perdón es un regalo que se gana día a día y no algo que se compra con un departamento lujoso. Yo sentía que el aire que respirábamos ahí era distinto. Un aire que no olía a productos químicos ni a la envidia venenosa de Isabela, sino a la posibilidad real de empezar de cero sin sombras. Pero la sombra de Isabela no se disipa tan fácil, y pronto nos enteramos de que ella estaba moviendo cielo y tierra para encontrar cualquier suciedad en mi pasado para usarla en el juicio de custodia que amenazó con iniciar. Ella mandó gente a mi antiguo barrio para ofrecer dinero a cambio de mentiras, intentando pintar un retrato mío como una mujer descuidada o con vicios que nunca tuve, pero se chocó contra un muro de lealtad. Mis vecinos, esa gente que me vio crecer y que me ayudó a cuidar a Tomás cuando yo no tenía ni para el autobús, los sacaron corriendo a punta de gritos y dignidad, demostrando que la lealtad de la pobreza es más fuerte que el oro de la traición. Sebastián se puso furioso cuando se enteró de estos movimientos rastreros, y el doctor Rodrigo le advirtió que Isabela estaba entrando en un terreno de desesperación absoluta, donde se volvía más peligrosa que nunca. Yo sentía miedo, claro que sí, pero era un miedo diferente, un miedo que me hacía apretar los dientes y prepararme para la batalla, porque esta vez no estaba sola ni desamparada como antes. Un día, mientras caminaba por el centro para hacer unos trámites del curso de administración, sentí que alguien me seguía y el corazón se me puso a 1000 por hora, pensando que era algún sicario o detective de ella. Me metí en una cafetería llena de gente para sentirme segura, y ahí fue cuando vi a la mujer que me seguía. Era una de las antiguas empleadas de Isabela, que había sido despedida años atrás por una acusación falsa similar a la mía. Ella se me acercó temblando, me tomó de las manos y me dijo que había visto mi historia en las noticias y que quería darme pruebas de cómo Isabela plantaba objetos en las habitaciones de las empleadas para echarlas sin pagar liquidación. Me entregó un sobre con grabaciones de audio que ella misma había hecho a escondidas cuando trabajaba allí, donde se oía claramente a Isabela planeando cómo deshacerse de la gente que ya no le servía. En ese momento entendí que mi caso no era un hecho aislado, sino que yo era apenas la punta del iceberg de una cadena de abusos que esa mujer había cometido durante décadas protegida por su apellido. Llevé esas pruebas al doctor Rodrigo y vi cómo sus ojos brillaron detrás de sus lentes, dándose cuenta de que con eso no solo ganaríamos el caso de paternidad, sino que podíamos hundir a Isabela por fraude y difamación sistemática. Sebastián escuchó los audios y tuvo que salir de la oficina a tomar aire, sintiendo un asco profundo por haber compartido su cama y su vida con alguien tan oscuro y manipulador de la miseria ajena. La estrategia cambió por completo. Ya no íbamos a defendernos, íbamos a atacar con la verdad por delante, para que ninguna otra mujer volviera a pasar por lo que nosotras pasamos bajo el mando de esa señora. El peso de la justicia empezó a inclinarse hacia nuestro lado de forma definitiva, y sentí que la águila, de cristal, ese objeto que casi me destruye, ahora era el símbolo de la fragilidad de las mentiras de mi enemiga. Me sentía gigante, sentía que la Valentina que agachaba la cabeza había muerto para siempre y que en su lugar había nacido una mujer que no le temía a ningún gigante con cuenta en Suiza.
Isabela, al verse acorralada por las pruebas y por la orden de restricción que el juez dictó de inmediato, intentó un último acto de teatro presentándose en la clínica de mi madre vestida de negro y fingiendo un ataque de nervios. Ella gritaba que yo era una bruja, que le había robado al marido y que Sebastián estaba bajo un hechizo. Pero la seguridad la sacó de allí antes de que lograra asustar a los pacientes con su circo de odio. Esa escena fue grabada por los celulares de la gente en la sala de espera y se volvió viral, mostrando a la gran dama Montoya como la mujer desequilibrada e injusta que realmente era detrás de las joyas de Chanel. Su reputación se hizo pedazos en una tarde y sus amigas del club, esas que tanto la admiraban, empezaron a borrar su número de sus contactos como si ella tuviera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar sus propios estatus. Fue una lección de vida brutal. El poder que se basa en el miedo se desvanece en cuanto la gente deja de tener miedo y empieza a grabar la realidad con sus teléfonos. El juicio de divorcio fue una carnicería para ella, porque Sebastián no cedió en nada, exigiendo que ella devolviera hasta el último peso de lo que le correspondía por herencia familiar, alegando conducta deshonrosa y maltrato. El doctor Rodrigo presentó las grabaciones de las ex empleadas y el testimonio de Rosario, quien lloró en el estrado contando cómo me vio sufrir ese día del águila de cristal sin poder hacer nada por miedo a perder su pan. El juez miró a Isabela con un desprecio que ella nunca había sentido en su vida de privilegios y dictó una sentencia que la dejó con lo mínimo indispensable para vivir, lejos de los lujos que tanto amaba. Ella salió del tribunal cubierta por una sábana para que no le tomaran fotos, mientras yo salía del brazo de Sebastián con Mateo y Tomás a nuestro lado, como una familia que se había forjado en el fuego de la verdad. Fue el día más liberador de mi existencia, el día en que el apellido Montoya dejó de ser una marca de opresión para convertirse en un lazo de sangre que yo ahora respetaba. Después de todo el caos, Sebastián decidió que la mansión Montoya debía cerrarse para siempre, diciendo que las paredes de esa casa estaban demasiado cargadas de malas energías y recuerdos de una vida fingida que ya no quería. Él compró una propiedad frente al mar, un lugar donde el ruido de las olas reemplazaba los gritos y donde Tomás podía correr por la arena sin que nadie le dijera que se iba a ensuciar la ropa de marca. Mudamos a mi madre allí también, y la paz que sentí al verla respirar el aire yodado, sin máquinas ni miedos, fue el mejor pago por todos los años de humillación que soporté en silencio. Sebastián y yo empezamos a hablar de lo nuestro, de lo que quedó de aquel amor de juventud, y descubrimos que debajo de las cenizas todavía había brasas que solo necesitaban un poco de aire y honestidad para arder. No era una relación de patrón y empleada. Era una relación de dos adultos que se habían perdonado sus ausencias y que estaban dispuestos a construir algo real, sin contratos de por medio. Tomás empezó a llamar a Sebastián papá de forma natural, sin que nadie lo presionara. Y la primera vez que lo escuché, se me hizo un nudo en la garganta que me duró todo el día de pura felicidad. Mateo, que al principio estaba confundido, se convirtió en el mejor hermano mayor que Tomás podría haber soñado, enseñándole a jugar fútbol y protegiéndolo como si compartieran la misma madre. Yo veía a mis dos hijos jugar en la playa y pensaba en lo caprichosa que es la vida, uniendo a dos mundos que estaban destinados a odiarse por culpa de la ambición de una mujer que ahora estaba sola. La justicia no es solo ganar un juicio o tener dinero. La justicia es ver a tus hijos felices y saber que la verdad ganó la batalla contra la mentira más oscura que alguien pudo inventar. Me sentía en paz, una paz que me pesaba en el corazón de lo buena que era, y agradecía cada noche por la fuerza que tuve para no rendirme cuando todo parecía perdido. Empecé a trabajar de lleno en la fundación que creamos, El Espejo de Valentina,
dedicada a dar asesoría legal y psicológica a mujeres que sufren abusos en trabajos domésticos o situaciones de desigualdad. Yo misma doy las charlas, contando mi historia sin filtros, mostrando que el uniforme es solo una ropa y que la dignidad reside en la voz que se atreve a decir no ante el maltrato gratuito. Sebastián es el principal financista, pero él no se mete en las decisiones. Él dice que ese es mi territorio, el lugar donde yo mando y donde yo transformo el dolor de otras en la fuerza de todas. Ver a mujeres salir de mi oficina con la cabeza en alto, después de haber recuperado sus derechos o simplemente su autoestima, es la droga más potente que he probado en mi vida. Mi pasado como la mucama de los Montoya ahora es mi mayor título académico, porque nadie puede enseñarte en la universidad lo que se siente cuando te acusan de ladrona siendo inocente. Isabela terminó mudándose a una ciudad pequeña en el extranjero, viviendo de una pensión modesta que Sebastián le pasa por obligación legal, lejos de los círculos sociales que un día fueron su razón de existir en este mundo. Mateo me contó que ella le escribe cartas llenas de rencor, culpándolo a él y a su padre por su caída, demostrando que hay gente que prefiere morir en su propio veneno antes que admitir que se equivocó. Yo rezo por ella, de verdad lo hago, porque vivir con tanto odio por dentro debe ser una cárcel mucho más fría y oscura que cualquier celda de mármol que ella misma construyó para otros. Sebastián ya no siente culpa. Él entendió que cada quien cosecha lo que siembra y que él también sembró indiferencia durante años antes de despertar gracias a mi presencia en su casa. Somos una familia de sobrevivientes, de gente que aprendió que el perdón es la llave que abre las puertas del futuro, pero que la verdad es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Hoy, cuando miro mis manos, ya no huelen a lavandina ni tienen las grietas del agua helada de los inviernos de limpieza, pero sigo sintiendo el peso de esa responsabilidad de no olvidar nunca de dónde vengo. Sebastián y yo nos casamos en una ceremonia privada en la playa, descalzos, con Tomás y Mateo como nuestros únicos testigos y mi madre dándonos la bendición desde su silla de ruedas con un brillo en los ojos que no se apaga. No hubo prensa, ni joyas excesivas, ni invitados por interés. Solo estuvimos nosotros cuatro y el mar, sellando una unión que nació de la humillación y floreció en la justicia más pura y honesta. Él me prometió que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña, y yo le prometí que siempre sería su recordatorio de que la verdadera riqueza no está en las vitrinas de cristal. Somos felices de una manera sencilla, de una manera que la Isabela de antes nunca entendería, porque para ella la felicidad era algo que se compraba con una tarjeta de crédito sin límite. A veces camino por el centro de la ciudad y paso cerca de tiendas donde antes yo no podía ni entrar, y sonrío al ver a las mujeres que están allí trabajando, limpiando los vidrios o acomodando la ropa con caras de cansancio infinito. Me dan ganas de abrazarlas a todas, de decirles que su valor no depende del uniforme que llevan puesto y que siempre, siempre hay una salida si se mantienen firmes en su verdad interior. Mi historia se volvió una leyenda urbana en el barrio y muchas chicas jóvenes me buscan para pedirme consejos de cómo estudiar y salir adelante sin perder la esencia o la dignidad en el camino. Yo les digo que lo más importante es no dejar que el ruido del desprecio ajeno silencie la voz que te dice quién eres de verdad por dentro, más allá de los títulos o del dinero. Siento que mi vida tiene un propósito ahora, que todo lo que sufrí fue un entrenamiento para convertirme en la mujer que soy hoy, fuerte, justa y sobre todo libre de cualquier cadena. Tomás está creciendo muy rápido. Es un niño noble que sabe que su madre fue una guerrera y que su padre es un hombre que supo rectificar a tiempo para no
perder lo más valioso que tenía. No le ocultamos nada de la historia. Él sabe lo de la águila de cristal y sabe que su abuela Isabela está lejos porque eligió el camino del odio en lugar del camino del amor. Creemos que la verdad es el mejor escudo que podemos darle para que cuando sea un hombre trate a todas las personas con el mismo respeto, sin importar si limpian su casa o si firman sus contratos. Sebastián es un padre ejemplar. Dedica tiempo a jugar con él, a llevarlo a la escuela y a enseñarle que la hombría se demuestra en la ternura y en la protección de los más débiles, no en el poder. Mateo se graduó de abogado y ahora trabaja conmigo en la fundación, siendo el brazo legal que defiende a las mujeres contra los abusos de los poderosos, cerrando así un círculo de redención familiar increíble. La mansión Montoya fue demolida el año pasado por orden de Sebastián, quien donó el terreno para que se construyera un parque público para los niños de la ciudad, borrando así el último vestigio físico de aquel pasado sombrío. Fue un día emotivo, ver cómo caían esas paredes de mármol que un día me hicieron sentir tan pequeña, y ver cómo en su lugar ahora crecen árboles y se oyen risas de niños de todas las clases sociales. Rosario y Lucía estuvieron allí conmigo, celebrando la caída de ese imperio de soberbia, y las tres brindamos con café en vasos de plástico por la nueva vida que todas logramos conquistar. Siento que ese terreno ahora tiene alma, que el suelo que yo tanto sufrí limpiando ahora es un suelo donde la gente corre libre y feliz, sin jefes que los humillen ni águilas de cristal que los vigilen. La vida es justicia pura cuando uno se atreve a enfrentarla con el corazón abierto y las manos limpias, sin importar cuán sucio sea el trabajo que uno tenga que hacer para sobrevivir. Hoy me siento plena, mirando el atardecer desde mi ventana, sabiendo que mi madre se fue tranquila y que mis hijos tienen un futuro brillante y lleno de valores que el dinero no puede corromper ni comprar. Sebastián entra en la habitación, me da un beso en el hombro y me pregunta en qué estoy pensando con tanta intensidad. Y yo solo le respondo que estoy agradecida por la fuerza que tuve para no callarme aquel día. Él me abraza fuerte y nos quedamos en silencio, contemplando la paz que construimos sobre las ruinas de una mentira que casi nos cuesta la vida y la felicidad a los dos por igual. Soy Valentina Ríos, una mujer que limpió el suelo para poder construir un cielo. Y mi relato es para todas aquellas que hoy sienten que no valen nada por causa de un patrón injusto. No se rindan, no se callen, porque la verdad es un fuego que tarde o temprano quema las manos de quien intenta ocultarla con soberbia y prepotencia ciega. La lección más grande que aprendí es que la dignidad no es algo que te dan, es algo que tú reclamas con cada acto de honestidad y con cada mirada que sostienes ante el que intenta bajarte la cabeza con su billetera. Mi hijo Tomás es mi mayor trofeo. Mi madre es mi inspiración eterna y Sebastián es el compañero que la vida me devolvió para demostrarme que siempre hay tiempo para el perdón verdadero. El águila de cristal ahora es solo un recuerdo borroso de un objeto inanimado que tuvo menos valor que una lágrima de verdad vertida en el momento justo de la justicia. Sigo adelante, con mi fundación, con mi familia, y con la seguridad de que nunca más volveré a ser una sombra en la vida de nadie, porque mi luz propia ya no necesita permiso para brillar. Gracias por acompañarme en este desahogo, por leer mi historia y por creer en que la justicia existe para quienes tienen el valor de buscarla sin miedo al qué dirán. Si esta historia de justicia te ha llegado al corazón y te ha recordado que nunca debes bajar la cabeza, por favor, compártela con alguien que esté pasando por un mal momento hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que sigamos compartiendo relatos reales que demuestran que la verdad siempre gana. Tu apoyo significa el mundo para mí y para todas las mujeres que represento.